Bueno, buenas tardes. Hoy es miércoles 18 de agosto de 2021. Estamos en la clase de Cartografías de la Comunicación 1 y vamos a escuchar ahorita a las alumnas Isabela y Aranza de la carrera de Comunicación de la Ibero para que nos expongan los primeros capítulos del libro El talento de los adolescentes de José Antonio Marina, el filósofo español. ¿Las escuchamos? Gracias, profe. Pues sí, nosotros vamos a exponer los primeros capítulos del talento de los adolescentes. Bueno, pues muchos libros sobre este tema reflejan un viejo paradigma de la adolescencia, que es un modelo que no funciona y limita las posibilidades de los adolescentes. Esto es un paradigma pesimista que significa que espera que todos los adolescentes sean problemáticos y cree en el dogma de la crisis de la adolescencia y espera que el tiempo arregle todo. Esto significa básicamente que se piensa que lo de que los adolescentes sean problemáticos, que es cuestión de como una etapa y no es y que en cuanto empiezan a crecer, se van haciendo más responsables. Y la pregunta es si los adolescentes no calculan bien los riesgos, ¿lo hacen los adultos? Luego también habla sobre Pigmalión en la pedagogía, que para quienes no sepan, Pigmalión era un hombre que fue acogido por su familia cuando era chiquito y por una familia cuando era chiquito y una vez fue descubierto por su padre husmeando en un cajón y lo acusó de ladrón. Y aunque realmente él no era un ladrón, creciendo con estas etiquetas por parte de su familia y por las personas alrededor, pues creció y terminó siendo un ladrón. Entonces usa este término en varios aspectos. Y bueno, lo habla sobre la pedagogía porque hace 50 años el doctor Robert Rosenthal hizo dos experimentos, uno con ratas y otro con adolescentes. Y en el segundo, en el experimento, el doctor falsificó los resultados de test de inteligencia de alumnos mediocres y estaba diciendo que realmente eran más brillantes de lo que pues los resultados exponían y no le dijo ni a los maestros ni a los alumnos que los resultados habían sido falsificados. Y 8 meses después hizo los mismos tests y comprobó que los alumnos habían mejorado mucho. Los maestros no se habían dado cuenta que estaban tratando a los alumnos de manera diferente, pero sí lo hacían. Y pues esta falsificación los ayudó a desarrollarse pues educativamente y mentalmente mucho, mucho mejor. Fíjate, este punto es muy importante porque esto quiere decir que las creencias que tenemos sobre nuestras capacidades o sobre las capacidades de otro influyen en su comportamiento. O sea, y esto es muy importante. Ustedes saben que en nuestro país, pues, muchas veces hay muchos discursos en los medios de comunicación respecto a que los mexicanos somos problemáticos, que los mexicanos somos corruptos, que los mexicanos en promedio no nos esforzamos, que los mexicanos bla, bla, bla. Y estas creencias, ¿están de acuerdo? Afectan. Ustedes que saben esto y que están aprendiendo esto, pues tienen que darse cuenta de lo importante que son las creencias. Piensen, por ejemplo, ya vimos un poco la historia de esta carrera. Es la primera carrera de comunicación en América Latina. De esta carrera han egresado personas muy exitosas. Eso ya los marca a ustedes. ¿Por qué? Porque ya existe una expectativa sobre ustedes. Ya hay una expectativa de que ustedes también tienen que ser talentosos, de que les tiene que ir bien, de que tienen que contribuir a la sociedad por el solo hecho de estudiar en la Ibero. Ya hay una creencia y nosotros los profesores creemos en ustedes. Y creemos que pueden desarrollar muchas cosas y hacer innovaciones y hacer cambios y proponer ideas. Sale, sigue. Sí. Bueno, luego empieza el capítulo 1, que habla sobre los mitos y verdades en la adolescencia, que son básicamente todos los que leemos en los libros que tienen títulos como Socorro, tengo un hijo adolescente, etc. Y también nos habla sobre una encuesta española sobre que se le hicieron a los adultos y que tenían que como explicar su idea de la adolescencia y generalmente se relacionaba con promiscuidad, nocturnidad, malas relaciones familiares, drogodependencia, conductas antisociales, etc. Entonces, básicamente explica que los adolescentes tienen
históricamente una reputación muy mala. Y luego nos habla sobre la lejanía de los adultos a lo largo de las décadas y cómo han estado como influyendo en la vida de los adolescentes. Y pues en la década de los 40 y 50 son cuando los adolescentes empiezan a ir a la escuela porque acabó la guerra y por primera vez pues tienen tiempo libre para formarse y equivocarse y crecer lejos de los adultos. Y luego la década de los 70 y 80 es que los jóvenes aquí ellos son quienes deciden no estar con los adultos por estar en contra del sistema y pues la socialización se amplía en el escenario, entonces pasa de la escuela a la calle, centros comerciales, eventos, etc. Y bueno, luego habla de los años 90 y 2000, en donde la familia y la sociedad se vuelven como más tolerantes hacia el adolescente y ellos se sienten a gusto con el nuevo sistema. En la década de 2000 a 2010, la familia empática se consolida y el adolescente pues se encuentra bien en su casa y entiende la necesidad de educarse para tener un buen futuro y pues aumenta en gran medida su consumo de ocio. Y luego expone una previsión del 2010 al 2020 que básicamente dice que los jóvenes pasarían más tiempo en casa porque no necesitarían salir a relacionarse, que en cierta forma puede ser verdad y gracias al internet y las redes sociales. Entonces ya no hay como tanta lejanía, pero al mismo tiempo sí, porque pues estás conviviendo con adolescentes de todas maneras. Bueno, ese punto es muy, muy interesante porque lo que nos está diciendo es que ya vimos el lunes que uno de los mecanismos de aprendizaje del ser humano es el ejemplo. Y aquí lo que nos está haciendo ver es que por la dinámica de la sociedad actual, muchas veces ya los jóvenes no conviven con adultos. ¿Y qué pasa con el ejemplo, Aranza? ¿Tú qué crees que sucede con el ejemplo cuando solo convives con gente de tu misma edad, que está bien convivir con gente de tu edad, pero no solo eso? ¿Qué sucede? Pues convives con gente, o sea, es como lo que decía, ¿no? Si yo quiero aprender a ser un ingeniero, no me voy a juntar con más personas que quieren ser ingenieros, más bien me juntaría con un ingeniero. Entonces no estás como creciendo ni fomentándote, más bien estás como en las mismas. Exactamente, entonces adolescentes que solo conviven con adolescentes aprenden menos que lo que podrían aprender si además de convivir con adolescentes convivieran con adultos. Ese es el objetivo, se los dejo de una vez para que no se les olvide, de las prácticas profesionales. Ya les hemos dicho aquí, se los vamos a decir, ustedes pueden hacer prácticas profesionales ya, desde ya, no se tienen que esperar a que pasen 3 años. Pueden ya empezar a meterse a practicar habilidades de comunicación en empresas, en canales, en estaciones de radio. No se tienen que esperar. Pueden dedicarle 1 hora diaria, colaborar 2 horas. Todo eso, al convivir con adultos, les va a enseñar otras cosas que no van a aprender con la gente de su edad. ¿Estás de acuerdo? Sí, 100%. Sale, seguimos. Ok, y bueno, luego nos habla sobre, bueno, dice adiós al viejo paradigma, y bueno, establece que el cambio del paradigma, pues obviamente va a cambiar la idea de la educación que tenemos en la sociedad, y este nuevo paradigma defiende como que resolver los problemas solo es una parte pequeña de la tarea educativa, y que su mayor como objetivo es aumentar las capacidades y fortalezas del adolescente y pues fomentar su talento. Y bueno, también lo que busca es que los adolescentes desarrollen el talento necesario para involucrarse en un entorno VUCA, que es Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity, o un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y bueno, también toca temas hablando con expertos, toca estos temas que son que la adolescencia es una anomalía histórica, por lo que ya vimos como anteriormente que tenemos una reputación muy mala frente a la sociedad y que, bueno, también como sociedad infantilizamos a nuestros jóvenes excesivamente y mientras que la mayoría de los adolescentes son capaces de funcionar como adultos en varios aspectos. Y pues esta infantilización tiene pues muchas consecuencias para la sociedad.
Y pues por último, la última parte del capítulo son los consejos que se le dan a los padres como para fomentar al adolescente y a su desarrollo, que pues son básicamente darle alas, impulsarlo, no infantilizarlo y aumentar el contacto del hijo con otros adultos responsables, como pues ya habíamos dicho, y ayudar a que ellos asuman responsabilidades, darles apoyo, conocer sus competencias, retar a su inteligencia, ayudar a los sentimientos y respetarlos, fomentar sus fortalezas, poner al hijo o hija a trabajar y aplicar la sabiduría bíblica, que es que los jóvenes eran juzgados por sus acciones, no por su edad, y pues cambiar el sistema y también cuestionar nuestras propias creencias sobre la adolescencia. Bueno, y del capítulo 2 hablamos de las arquitecturas del deseo adolescente. Básicamente, en este capítulo habla de la infancia y cómo el cerebro primitivo se convierte en uno moderno a través de los años. Habla que desde la infancia hasta la adolescencia, el cerebro empieza a conocer la regulación de sus emociones, el aprendizaje de un lenguaje y de las reglas. Un niño tiene mucha inteligencia y puede asimilar en pocos años algo que la humanidad tardó décadas en aprender. Y a través de los años, el cerebro del niño aprende a adquirir capacidades, hábitos y muchas más cosas. Y muchas de estas habilidades tienen que ver con el entorno en el que el niño creció, dependiendo si es de clase alta, media o baja. Y en la adolescencia existe una etapa que se prestan muchas decisiones y algunas decisiones perjudican y otras favorecen. Y la década prodigiosa, que es de los 10 a los 20 años, se divide en tres, que es la etapa de transición de la infancia a la adolescencia, que es de los 10 a los 13 años, la adolescencia, que es de los 13 a los 17, y la etapa de transición a la edad adulta, que es de los 17 a los 20 años. Una decisión, hablando de las decisiones, depende de dos fuerzas, que son la motivación, las ganas y el deseo de hacer algo, y también la voluntad de querer hacerlo. Aquí dice que el objetivo de la educación del adolescente es básicamente desear lo deseable. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que querer desear hacer las cosas bien, como comer bien, querer hacer ejercicio, disfrutar la educación. Tener buenas metas, ¿no? Ajá. Exacto, como querer hacer lo que te hace mejor persona y ¿De como acuerdo? la ilusión de, y ya después de eso, tener la motivación ejecutiva, lo cual es como la motivación de querer poner tus deseos en práctica y ya de verdad como hacerlo, y ya después de eso fortalecer esas funciones ejecutivas. La mayoría de las personas lo que hacen es siempre, o sea, sus deseos la mayoría del tiempo son ganar dinero, tener una familia, comprar una casa, como las cosas más comunes. Y en la lectura decía que si les preguntabas por qué querían eso, era porque querían ser felices. Y la felicidad viene de tres grandes deseos, que es pasarla bien, mantener una cálida, agradable y estimulante vinculación afectiva y sentirse capaz de progresar, hacer y dar sentido a la realidad. Finalmente, hablo de la responsabilidad, que los adolescentes quieren tener libertad sobre sus decisiones, pero esto requiere cierta responsabilidad. Y algo que me llamó mucho la atención en la lectura es que decía que los papás no es que no quieran que sean responsables, o sea, que sean autónomos, más bien que lo que separa a un adolescente con los papás es la responsabilidad, como que un niño puede decir que quiere ser autónomo y hacer cosas y así, pero no siempre va a ser responsable. Esto significa que los padres no tienen problema que sus hijos sean independientes siempre y cuando sean responsables. Y en otras palabras, la responsabilidad se podría denominar como una decisión inteligente. De acuerdo, este punto es muy importante, ¿no? Porque como ya dijiste tú al principio de tu exposición,
en estas diferentes etapas que tiene la adolescencia, ¿no? Esto de los 10 a los 13, 14, luego de los 14 a los 17, y ustedes están en la etapa de los 17 a los 21, ¿no? 22 años, y en esa etapa es donde se construye la autonomía del individuo y donde uno se hace responsable. Legalmente ustedes al superar los 18 años ya son responsables, ¿no? Pero todavía falta que aprendamos realmente a llevar a la práctica la responsabilidad. ¿Por qué dice que la responsabilidad es una decisión inteligente, Isabela? Porque es una decisión que toma en cuenta todas las, como las consecuencias y lo que podría pasar, y no solamente es una decisión impulsiva. Muy bien, continúa. Algunos cambios que experimenta el cerebro adolescente son el deseo de la autonomía, la búsqueda de identidad, la toma de decisiones y la exigencia de responsabilidad. Y ya es todo. Y eso es todo. Les tocó a ustedes capítulo 1 y 2, ¿es verdad? Sí. Muy bien. Bien, pues vamos a seguir con la exposición del libro El talento de los adolescentes. Ahora vamos a escuchar a Ana Pao y a Paloma, que nos van a compartir algunas ideas del capítulo 3, 4 y 5. Adelante. Gracias, profe. Pues bueno, nosotros vamos a presentar, empezando por capítulo 3, que es el cerebro adolescente. Bueno, el autor comienza planteando que el comprender la adolescencia y diseñar un buen modelo educativo ha sido una tarea complicada por dos creencias aparentemente verdaderas, pero falsas debido a su exageración. La primera afirma que las conductas de los adolescentes son conducidas por las hormonas sexuales. Es cierto que el aumento de las hormonas intensifica el interés y la actividad sexual. Debido a esto se ha Oye, creído... Ana Pao, fíjate que se está cortando tu audio, como que se va y regresa. ¿Será que estás usando unos audífonos o algo? No, pues justo, a ver, voy a ver si... ¿Qué le sugieres, Pablito, para ese audio, corregir ese audio? no sé si ya me escucho bien. A ver, ¿los demás la escuchan bien? Prendan Sí. sus cámaras, jóvenes. ¿Te acuerdas Sí, se de escucha nuestra mejor. presentación? Sí, se escucha igual, ¿no? Ajá, se está escuchando igual. Sino Entonces que, así. sino que Paloma, si puedes compartir la presentación, yo creo que es eso, que... Sí, si no, yo puedo compartir la presentación, a ver. Vale. Es que la vez pasada, no sé por qué cada que comparto una presentación se me corta el audio, porque según yo ya me escucho bien. Ok, no pasa nada. Está bien que ya detectamos que por ahí va el asunto. Ok. Listo, las escuchamos. Pues vamos a presentar el capítulo 3, 4 y 5 del libro del talento de los adolescentes. La siguiente, por favor. Bueno, comenzamos con el capítulo 3, que habla sobre el cerebro adolescente. El autor comienza planteando que el comprender la adolescencia y diseñar un buen modelo educativo ha sido una tarea muy complicada por dos creencias que resultan falsas debido a su exageración. La primera es la que afirma que las conductas de los adolescentes son conducidas principalmente por las hormonas sexuales. Esto en cierta medida es real porque intensifica el interés y la actividad sexual, pero esto ha hecho que se crea que el suceso influye en todas las actitudes típicas de los adolescentes como la impulsividad, los cambios de humor, conductas de riesgo y en una incesante búsqueda de integración. En realidad, al momento de comprobar esta afirmación mediante los estudios, la atribución de las hormonas de ánimo negativos influye en muchísimo menor medida, a diferencia de los factores sociales que tienen una mayor atribución. La segunda creencia asegura que los primeros años de vida definen el destino del desarrollo intelectual en el ser humano. Considera que la inteligencia adolescente ya está definida por la educación infantil y que solamente importa a este punto pues cuidar lo que ya está construido. Afortunadamente, la neurociencia ha cambiado la perspectiva y afirma que además de los cambios hormonales,
hechos ocurridos en la reorganización sináptica influyen en el cerebro adolescente y el córtex prefrontal sufre cambios importantes durante esta etapa. La siguiente, por favor. En este apartado, el autor sintetiza las funciones cerebrales a la hora de procesar la información que llega por las sinapsis dendríticas, en donde se elabora el núcleo y se transmite por la acción. Esta estructura nerviosa está cubierta por mielina, que facilita la transmisión y aumenta la velocidad. A partir de aquí, denominamos a las dendritas y los cuerpos neuronales como la sustancia gris y a las acciones como la sustancia blanca. Esto es relevante porque ya durante la adolescencia el cerebro se disminuye sustancia gris y aumenta sustancia blanca, provocando que se vuelva muchísimo más rápido y eficiente. También es importante destacar que, aunque la mielinización aumenta la eficacia, disminuye la plasticidad, que es esta facilidad por aprender las cosas. Aunque existe un constante debate entre neurólogos sobre si hay momentos privilegiados para el aprendizaje del cerebro, se ha preferido utilizar el concepto de periodos sensibles. La adolescencia resulta un periodo de gran sensibilidad para el aprendizaje y se puede ver afectado por diversos factores. Ya dicho esto, el cerebro adolescente está sometido a un constante riesgo, ya que en este punto el cerebro se hace a sí mismo y exige al adolescente a tomar las riendas y hacerse cargo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Aquí expliqué más o menos lo que más o menos dije hace rato, que pues el cerebro, en este punto, el desarrollo de las funciones ejecutivas determinan el destino del cerebro en sí. La siguiente, por favor. En este apartado se establecen los dos cambios más relevantes en el cerebro adolescente, que es la consolidación del cerebro ejecutivo y el cerebro social. Comenzando por el cerebro ejecutivo, hace referencia al lóbulo frontal, que es una parte que está dentro de la corteza cerebral que se encarga de coordinar el resto de las funciones cerebrales. Para poder ejemplificar con un concepto de las funciones ejecutivas, puedes pasar a la siguiente, por favor. Tenemos estas 11 funciones que ha identificado el grupo de investigadores de la Fundación UP, la Fundación de Trilema y la Cátedra de Inteligencia Ejecutiva y Educación de la Universidad de Nebrija, que muestran cómo se transforman las operaciones básicas del cerebro al ser definidas por metas voluntarias. De un lado tenemos la operación básica, que es todo lo que hace el ser humano meramente al momento de activar su cerebro, que es sistema nervioso, procesamiento del estímulo, motivación para conseguir algún objetivo, por poner algunos ejemplos, y de lado está su transformación cuando se le aplica una meta en la función ejecutiva, que es la gestión de la activación, gestión de atención y la gestión ejecutiva por la motivación, por poner algunos ejemplos. La siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos el caso del cerebro social, que es el segundo cambio más importante del cerebro adolescente, porque de aquí surge las acciones del cerebro relacionadas con las interacciones sociales y la comprensión del otro. Esta maduración no es espontánea, ya que influyen factores externos como el separarse de la familia de origen, como el establecer una identidad o la creación de una nueva familia, o bueno, refiriéndose como a la expectativa de un adolescente ya en la transición de adolescencia a adultez. La siguiente, por favor. Bueno, en este siguiente apartado hablan un poco sobre el cambio dentro del cerebro, que el cambio dentro del cerebro se ve definido por la educación parental en el desarrollo de las funciones ejecutivas. También es importante destacar que hasta hace poco se creía que había una supuesta maduración tardía en las áreas prefrontales del cerebro adolescente, por lo que no se les podía exigir una conducta responsable. Pero el hecho es que la maduración no es un proceso automático, sino que también la experiencia sirve como factor para el crecimiento de los lóbulos frontales.
Y así es como surge la teoría de la inteligencia, que comienza desde la neurología y termina con la ética. La siguiente, por favor. Empezando con el capítulo 4, el talento del adolescente, el autor define el por qué utiliza el término talento, que incluso ya lo vimos en el video que nos pasó el profe al principio, donde rescata que en los últimos años diversas corrientes psicológicas y pedagógicas han influido en cambiar la idea tradicional que hay sobre la adolescencia para considerarlo un agente social activo. El concepto de talento habla del uso correcto de la inteligencia en el momento de escoger metas y administrar los conocimientos, las emociones y las funciones ejecutivas para alcanzar el objetivo deseado. Perdón. El talento puede ser clasificado en talento especializado, una habilidad en específico que se tenga para sobresalir de los demás, y el talento general, que resume las habilidades que son esenciales para la vida cotidiana. Aunque ambas tienen cuestiones positivas, es posible que una se pueda ver truncada hacia la otra si se le pone cierto enfoque. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí más o menos se explica en esta tabla que las tareas evolutivas del adolescente, que es básicamente cuando empieza a tomar las riendas en estos cambios, es el adaptar el comportamiento de un cuerpo sexual y afectivamente maduro, habilidades de pensamiento abstracto, toma de perspectivas, habilidades de pensamiento en áreas como toma de decisiones, identificar normas morales significativas, valores y sistemas de creencias, expresar emociones complejas, propias, ajenas, por poner algunos ejemplos. La siguiente, por favor. Y bueno, plantea también que la función de la inteligencia es dirigir el comportamiento. La inteligencia humana funciona en dos niveles, uno que es el consciente y el otro inconsciente, creo que ahí lo puse mal. El cerebro capta la información, la elabora, la relaciona, guarda e integra sin que sepamos cómo se hace, y solo una parte de los resultados de esta actividad frénica se hace consciente. Y se puede dividir entre inteligencia generadora e inteligencia ejecutiva. La siguiente, por favor. Y bueno, esto se divide entre... La inteligencia generadora funciona de abajo hacia arriba, que básicamente es más rápida en tiempo cerebral, es involuntaria y automática, intuitiva, motivada por impulsos. Básicamente cuando esta inteligencia simplemente surge por mero impulso, mera intuición, no tiene nada direccionado. Y la inteligencia ejecutiva, que es cuando le aplicas metas o cuando le aplicas un sentido, es más lenta, es voluntaria, es forzada y es asiento del autocontrol, por poner algunos ejemplos. La siguiente, por favor. Lo que pasa hoy en día es que los adolescentes solo se centran en sí mismos y en sus entretenimientos. Lo que les ayudaría sería que aprendieran a adquirir habilidades, valores y virtudes para tener un valor más grande de sí mismos. Y elementos que ayudarían a mejorar esta situación son crear diálogo entre adulto y joven, animarles que participen activamente en el diálogo y expresarse de una manera que el joven entienda al adulto. Capítulo 5, ¿sí? ¿Mandé? No, capítulo 5. Sí, este es capítulo 5. Perdón, es que no escucho muy bien. Decidir pensar mejor. Este autor habla de que los adolescentes tienen que saber que pueden cambiar y que no. Y a partir de ese conocimiento pueden empezar a tomar decisiones como decisiones de pensar mejor, sentir mejor, ser más libres y construir carácter. Es muy importante pensar bien, ya que tenemos que utilizar adecuadamente la información para elegir, decidir y realizar. La gestión activa. La inteligencia ejecutiva ayuda a desarrollar más la creatividad y a que tengamos más confianza en nosotros. Estos dos neurólogos
Descubren el sistema reticular activador ascendente. Es el que regula las secuencias del sueño y la capacidad física del cerebro para producir trabajo mental. Este autor nos habla de la importancia que es hablar bien de uno mismo. De la actitud del crecimiento es la primera etapa de nuestra hoja de ruta. También nos explica de la memoria. Es la que nos permite pensar, inventar y comprender, y que nuestro sistema nervioso va cargándose de información y también de hábitos fundamentales para el día a día. La memoria y la creatividad. La creatividad está guardada en la memoria, es decir, en la inteligencia generadora, y crear también es un hábito. Regulación de propio aprendizaje. El aprendizaje es más fácil para el adolescente cuando es formado activa, o sea, cuando es de forma activa. Esto lo vemos cuando el adolescente escoge sus caminos para llegar a las metas. Cada adolescente tiene su fortaleza y sus puntos débiles, pero él es el que tiene que conocerse para sacar provecho, como de sus habilidades y así. Y el pensamiento crítico. El pensamiento crítico permite evaluar bien sus opiniones y también los del grupo al que pertenece el adolescente. Es la capacidad de razonar y argumentar y utilizar bien la forma, parte de la responsabilidad también es el pensamiento crítico. Y un consejo que dan para formar el pensamiento crítico son animarlos a dar razones, a definir los términos que emplean y sacar las consecuencias de lo que han hecho. Muy bien, o sea, ser responsables, ¿no? ¿Qué te parece, Sí. Paloma, si vamos sintetizando para cerrar esta parte del capítulo 5? Ok. ¿Qué dirías que es lo más relevante que dice en estas diapositivas que faltan? Ok, para mí lo más importante es cómo va evolucionando el cerebro y cómo cada vez los adolescentes van trabajando más para hacerse más responsables, más críticos y poder tener un pensamiento como más maduro. ¿Qué le dirías a tus compañeros que crees que vale la pena que tomen en cuenta ahora que están empezando la carrera de comunicación en la Ibero, a partir de lo que leíste de estos capítulos de Marina? Vale la pena como el darte cuenta en las acciones que tomas y las decisiones, y que también habla mucho de que cada decisión tiene como un resultado. Entonces, primero pensar bien antes de actuar y tomar decisiones. Ok, regresamos nuevamente a la importancia del cerebro ejecutivo, ¿estás de acuerdo? Sí. De planificar, de organizarse, de tomar buenas decisiones, de escoger bien las metas. Muy bien, muchas gracias, Paloma. ¿Quieres agregar algo, Ana Pao? Pues no, realmente no tendría nada más que agregar. Creo que entre los videos que hemos estado viendo y esto, creo que podemos tener una buena retroalimentación del tema en específico sobre pues los adolescentes, ¿no? Y cómo es que funciona pues su cerebro y cómo es que se desarrolla para poder ser un agente activo dentro de la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Ya se ve. Entonces vamos a escuchar ahora a Javier Machuca, que va a hablar también a nombre de Mauricio, para que nos exponga los últimos capítulos del talento de los adolescentes. Sale, tenemos 15 minutos, te escuchamos. Okay. Bueno, pues el capítulo 6 habla acerca de decidir sentirse mejor y de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional principalmente es de cómo sentirnos mejor, y dentro de esta pretende comprender nuestros sentimientos, saber cómo regular estos sentimientos una vez que los comprendemos, comprender también los sentimientos de los demás, saber cómo mantener relaciones con los demás y motivarse para animarse a uno mismo. Y todo esto y para lograr todo esto es esencial la autorregulación de nuestras emociones. Luego de deseos, emociones y sentimientos, siempre somos afectados por todo lo que nos pasa, registramos las experiencias y depende de esto, esto afecta a nuestro comportamiento.
Luego, el deseo es la experiencia de una necesidad o la anticipación de un premio. Y esto varía o cambia cuando crecen las necesidades o cambian los premios. O sea, en este caso, los premios es como lo que te motiva a hacer algo y la experiencia pues es lo que te va pasando y eso va cambiando un poco tu mentalidad y lo que vas queriendo después. Luego, las emociones son útiles porque nos permiten tomar decisiones en los momentos adecuados, pero en el ser humano puede desajustarse. O sea, podemos sentir miedo por cosas que no son peligrosas o enfurecernos desmedidamente o no sentir nunca alegría, estar tristes y así. O sea, esto básicamente es como cuando te malacostumbras, por así decirlo. O sea, por ejemplo, no sé, como en algún deporte, o sea, que tú dominas, si por algo te equivocas, o sea, luego puedes como tú mentalizarte a que siempre te va a salir mal y así. Luego, esta parte habla acerca de una teoría, la digresión sobre el sexto sentido, de nuestras emociones y de nuestra intuición. Y dice que en muchas ocasiones nuestro inconsciente toma decisiones más acertadas que nuestra razón consciente, porque la razón decide muy mal cuando tiene que manejar más de 5 variables a la vez. Y por otro lado, nuestro inconsciente, las emociones y la intuición saben qué hacer. Parte de esta teoría dice una parte muy interesante, que puedes como entrenar tu cerebro como para... No me acuerdo bien, o sea, ponía el ejemplo de una persona ciega que, o sea, le hicieron como un software en la espalda para que cuando está cerca como de cosas que le pican ciertos lugares de la espalda y entonces él sabe que lo que está a su alrededor y pues técnicamente podía ver. Y esta persona, o sea, literal, acabó escalando montañas y cosas así. Y esto lo que habla es que cambia como nuestra mentalidad un poco. Luego, las emociones, habla de que las cosas no son de dos formas diferentes. O sea, va más bien como de la interpretación de una persona y, por ejemplo, si una persona es tímida o audaz, optimista o pesimista, o sea, ven las cosas de formas completamente diferentes. Y por esto sentimos de acuerdo a lo que somos y lo que sentimos es el resultado de unos complejos mecanismos que suceden en nuestro cerebro y que no conocemos. Me adelanté. La teoría era más bien en esto, que algunas teorías han demostrado que es posible reconfigurar nuestro cerebro mediante terapias. Y en estas teorías tenemos ejemplos de personas ciegas que implementaron en su cuerpo aparatos que les ayudan a ver de otra forma. Sí, lo que digo, que le pusieron un mecanismo como en la espalda y con eso pudo ver de otra forma. Luego esta parte hablaba de la diferencia de los sentimientos femeninos a los masculinos y que, o sea, aunque nuestras capacidades cognitivas son las mismas, la estructura emocional y los intereses son diferentes. Por ejemplo, las niñas que tienen entre 7 y 11 años se interesan mucho por temas diversos como deportes, naturaleza, gente, música y así. Pero comúnmente entrando a la adolescencia se pierde el rumbo y tipo en la secundaria es muy común que la autoestima baje y muchas veces llegan a pensar que algo malo les pasa y no saben cómo manejarlo. Y los hombres, o sea, igualmente presentan muchos problemas entrando a la adolescencia, o sea, porque entre ellos cuando entran a la adolescencia es cuando son más vulnerables a la presión social y necesitan encontrar maneras de ser hombres las cuales no impliquen la violencia o cualquier tipo de machismo. Pero, o sea, una de las diferencias principales es que, o sea, las mujeres, pues como que se empiezan en muchas ocasiones se sienten como inseguras de su cuerpo y a los hombres no les pasa tanto esto. Luego, este capítulo, el capítulo 7, habla acerca de decidir ser libres. Y, o sea, la pregunta que surge es, ¿por qué hablamos de libertad cuando deberíamos hablar de autonomía? Porque los adolescentes, o sea, lo que buscan principalmente es más libertad y a los adultos les preocupa qué llegarían a hacer con esta libertad. Y por eso la adolescencia está ligada con la responsabilidad. Luego, la responsabilidad es la capacidad de prever y asumir las consecuencias de nuestros actos, de aprender de los errores y de cumplir los compromisos y las obligaciones. Luego, la educación de la responsabilidad alcanza más relevancia en la adolescencia porque es cuando uno es capaz de decidir actuar y responder de sus actos. Pero antes de esto, antes de todo esto va la libertad y la capacidad de ser libre. Porque, o sea, nos pone el ejemplo de que todos los niños nacen prematuros, incapaces de sobrevivir por su cuenta. O sea, cuentan con un cerebro y un sistema muscular, pero todavía no lo saben manejar. Y poco a poco aprenden a controlarlos y dentro de ellos sienten crecer el deseo de la autonomía.
Bueno, luego en los caminos indirectos de la voluntad, ¿por qué surge la pregunta de por qué nos resulta tan difícil mantener una decisión? O sea, por ejemplo, dejar de fumar, y por qué algunas veces caemos en la tentación y otras no. Ok, y entonces ahora que sabemos más y somos más cuidadosos, nuestras decisiones no son dictatoriales, sino íntimamente negociadas. Esto quiere decir que si queremos decidir tomar decisiones autónomas, primero tenemos que preparar nuestra inteligencia generadora para que no se oponga con demasiada violencia. Tenemos que sintonizar sus ocurrencias con nuestros planes y tenemos que buscar coaliciones y negociaciones. O sea, esto básicamente es como, en otras palabras, es decir, tenemos que practicar todo esto. O sea, por ejemplo, si quieres bajar de peso, no puedes decir de un día a otro, ya no voy a comer hamburguesas. O sea, primero tienes que, en vez de comer tantas hamburguesas al día, le bajas como a 2 y luego a 1 y luego te pones a hacer ejercicio también. O sea, no puedes de un día a otro. O también, Hay que ir adquiriendo hábitos con la práctica, ¿no? ajá, ándale, sí. Sí, o aquí tenemos el ejemplo de que un violinista no puede decidir en cada momento cómo va a mover sus dedos. O sea, tiene que hacerlo automáticamente y para hacer esto, pues, práctica, práctica, práctica. Y luego, para tomar buenas decisiones, no podemos esperar a analizar todas las opciones. El trabajo debe hacerlo nuestra inteligencia generadora, que es lo mismo, lo de la práctica, y fuera del campo de nuestra conciencia, porque es capaz de manejar más información de lo que puede hacer nuestro pensamiento consciente. Sí, o sea, básicamente es práctica, práctica y como acostumbrarte un poco a cambiar tus hábitos. Bueno, luego la capacidad de inhibir el impulso. Un niño impulsivo o un adulto compulsivo no pueden bloquear un impulso, ya que su autonomía se encuentra limitada. Es decir, la impulsividad, que es el paso inmediato del deseo a la acción, es decir, que, o sea, pues no piensas antes de hacer las cosas, puede tener muchas causas, entre ellas la debilidad de los sistemas de autocontrol y la dificultad de aplazar la recompensa. O sea, aplazar la recompensa significa que no puedes esperar y ya nada más lo haces. Y nosotros hemos aprendido a expandir el espacio entre el estímulo y la respuesta. A diferencia de los niños o las personas impulsivas, el niño empieza a obedecer y más tarde comienza a darse órdenes y obedecerlas. En esto consiste la autodisciplina, que pues, básicamente la necesitamos para todo. Luego las metas. El aplazamiento de la recompensa está relacionado con las metas y nuestra autonomía personal. Esta autonomía se basa en la posibilidad de poder ajustar el comportamiento no al estímulo presente, sino a las metas lejanas. Es decir, como ponernos metas a futuro y no solo como qué voy a hacer hoy o mañana. Y luego, establecer estas metas y proyectos son funciones ejecutivas esenciales y ambas son tareas propias de la adolescencia que nos permiten anticipar el futuro, pensarlo y decidirlo. Muy bien, eso es muy importante. Tener metas, tener proyectos es algo que tú mismo creas, que tú mismo produces, que tú eliges. Ahí es donde entra el tema de la libertad y la responsabilidad y el hábito y el entrenamiento, ¿no? Sigue. Sí, sí. Luego, se piensa que el cambio hacia la adultez consiste en reordenar el pasado en relación con la situación presente y con las expectativas que se tienen. Y los adolescentes construyen gradualmente con relación al futuro un concepto actual e ideal de sí mismo. Okay. Y luego para mantener estas metas, o sea, luego puede ser algo difícil. O sea, elaborar los proyectos es fácil y también empezarlos. Pero mantenerlos es lo que implica esfuerzo y para esto necesitamos perseverancia. La perseverancia es la virtud de la continuación. Y cada vez le da más importancia a la tenacidad también. Y luego en el desarrollo de la perseverancia influyen varios aspectos. El contexto social, o sea, lo que nos rodeamos y así, la enseñanza mediante proyectos, el desarrollo de los elementos psicológicos que favorecen la tenacidad. Y a partir de aquí surge la pregunta, ¿por qué van a interesarse los adolescentes en el esfuerzo? Y a lo que la respuesta es, pues, por su interés en la meta y por su afán de ser apreciados, por su búsqueda de premios y por el deseo de adquirir autonomía y disciplina, como ya habíamos dicho al principio. Que son los 3 deseos de los que ya nos platicaron tus compañeras en la exposición anterior. Sí, correcto. Luego, la elección de personalidad, que es un tema muy importante también en la adolescencia. La personalidad va de la mano de la identidad. Estos son temas centrales en la mente de un adolescente y sin embargo, esta autora no presentó el concepto de la personalidad de manera tradicional. La dividió en 3 partes. En personalidad recibida, es decir, el temperamento, que son condiciones innatas y respuestas particulares a los estímulos. Luego, personalidad aprendida, que es el carácter, esta es la segunda naturaleza, y va de hábitos, educación y de tu entorno.
Y luego la elegida, que pues ya es tu personalidad y tiene que ver con tu proyecto de vida y tu visualización. Y es por esto que la personalidad con estos 3 componentes está hecha y parcialmente por hacerse. O sea, es algo que, un proceso que se sigue haciendo continuamente. Luego, la educación de nuestro carácter, pues si nuestra personalidad es demasiado rígida, puede romperse, pero si es demasiado flexible, puede diluirse, es lo que dice la autora. Es importante encontrar un balance y para resolverlo existe la moral. Las normas morales no se aprenden con experiencia y racionamiento individuales, sino que deben ser enseñadas aprovechando la experiencia de la humanidad. Okay. Bueno, y luego hablando del proyecto ético de la humanidad, donde a diferencia de los animales, la intención no es vivir por ley de los más fuertes, sino justicia. Para todo esto tiene que haber una moral común. A esto se le conoce como ética, o sea, es decir, lo que está bien y lo que está mal. Y aquí se dice que es un deber cumplir con la ética como parte del desarrollo del adolescente. Luego, las fortalezas personales, aunque la ética, o sea, por sí misma no puede hacerlo todo, poner en marcha las fuerzas que encontrarán las soluciones es lo más importante. Dentro de esto, las virtudes son la prudencia o sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y ya. Muy bien, Javier, ¿qué dirías para resumir? ¿Qué le dirías a tus compañeros de lo que tú aprendiste de estos 3 capítulos? ¿Qué le sugerirías a tus compañeros ahora que empiezan la carrera, igual que tú, en primer semestre en comunicación en la Ibero? Ajá. Pues sobre todo, o sea, lo que aprendí de esto es que lo más importante es como la perseverancia y no tratar de pues, lograrlo todo luego. O sea, más bien como irlo practicando y de eso ir aprendiendo. O sea, no desesperarnos si las cosas no salen, o sea, irlo moldeando, pues. Muy bien, muchas gracias, Javier. Sí, profe.